El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo fue Jesús a su ciudad y se puso a enseñar en la sinagoga. La gente decía admirada: ¿de dónde saca esa sabiduría y esos milagros? ¿No es el hijo del carpintero? ¿No es su madre María y sus hermanos Santiago, José, Simón y Judas? ¿No viven aquí todas sus hermanas? Entonces, ¿de dónde saca todo eso? Y aquello les resultaba escandaloso. Jesús les dijo: solo en su tierra y en su casa desprecian a un profeta. Y no hizo allí muchos milagros porque les faltaba fe. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, vamos a fijarnos en un detalle del Evangelio. Jesús está en su pueblo, está en la sinagoga, enseña a sus paisanos y sus paisanos no le aceptan. Y Jesús dice: nadie es profeta en su tierra. Y el Evangelio termina así, y es el detalle que yo quisiera remarcar, que Jesús ahí no hizo muchos milagros. ¿Por qué? Porque faltaba fe. Vamos a examinarnos hoy sobre nuestra fe. Quisiera explicar que hay 4 desviaciones de la fe. Podría mencionar más, pero quisiera hoy concentrarme en 4 desviaciones de la fe. La fe deformada, la fe débil, la fe cobarde y la fe egoísta. Vamos a examinarnos, porque todos podemos caer en alguna o algunas de esas desviaciones. En primer lugar está la fe deformada. ¿Qué significa esto de la fe deformada? Cuando no hay una buena formación doctrinal, no podemos vivir correctamente nuestra fe. Por eso la Iglesia a los niños les enseña el catecismo. Y siempre hay que leer el catecismo. Todo católico debe tener la Biblia, que es la palabra de Dios puesta por escrito bajo la inspiración del Espíritu Santo, y el catecismo. Está claro que la Biblia está por encima del catecismo, pero yo no puedo leer la Biblia sin el catecismo. Por ejemplo, ¿cómo te vas a relacionar correctamente con María Santísima si no la conoces? Queridos hermanos, la fe tiene una dimensión doctrinal. Hay que cuidar la dimensión doctrinal de la fe. A veces yo escucho: padre, es muy católico. ¿Y por qué dice que es muy católico? Porque tiene su rosario en el cuello. Sí, pero me han dicho que ha hecho un pago a la tierra. Y la Iglesia nos enseña que se adora solo a Dios. Y si una persona hace el culto a la Pachamama, es una persona idólatra. Queridos hermanos, hay que formarnos. Hay que cuidar la dimensión doctrinal de la fe. De lo contrario, nuestra fe va a estar deformada. La segunda desviación
es la fe débil. Cuando nosotros no tenemos vida interior, podemos saber muchas cosas del catecismo, pero la fe va a estar débil. Si no cuidamos la oración diaria, si no cuidamos los sacramentos, si no cuidamos la escucha de la palabra de Dios, la fe va a estar débil y entonces vamos a desconfiar de Dios. O vamos a estar paralizados por el miedo, o vamos a buscar otros dioses. Por eso tenemos aquí presente, en esta segunda desviación de la fe, una dimensión muy importante, la dimensión espiritual. Hay que cuidar no solamente la dimensión doctrinal, sino la dimensión espiritual. Eso significa oración, sacramentos y la escucha de la palabra de Dios. De lo contrario, la fe va a estar débil. Por más que te sepas de memoria el catecismo. Vamos a la tercera desviación de la fe. La fe cobarde. ¿Qué significa esto de la fe cobarde? Cuando nosotros no hacemos apostolado, cuando nos quedamos callados, cuando no hablamos de Jesús. Y entonces viene la tercera dimensión de la fe, la dimensión apostólica. La fe, queridos hermanos, se tiene que expresar no solamente en tu relación personal con Dios, porque si buscas a Dios es porque tienes fe, sino también en tu relación con los demás. Tienes que mostrarte como un creyente en tu casa, en tu trabajo, en la calle, ahí donde estás. Porque si no te muestras como un creyente, eres un cobarde. Por eso, una de las desviaciones de la fe es la fe cobarde. Tenemos que expresar nuestra fe sin ningún tipo de miedo ni de vergüenza. Porque si nosotros no expresamos nuestra fe católica, otros van a expresar sus antivalores. Y después nos estamos quejando de que el mundo está mal. Cuidemos la dimensión apostólica de la fe. Ya van 3 dimensiones. Vamos con la cuarta desviación de la fe. ¿Se acuerdan cuál es? La fe egoísta. ¿Qué significa esto de la fe egoísta? Cuando nosotros no practicamos las obras de misericordia. La verdadera fe se tiene que expresar en las obras de misericordia. Queridos hermanos, no basta la dimensión doctrinal, no basta la dimensión, la segunda que les he dicho. ¿Cuál es? Han estado dormidos. La dimensión espiritual, no basta la dimensión apostólica. Hay una cuarta dimensión, la dimensión caritativa. La fe debe desembocar en obras de misericordia. No basta que yo sepa el catecismo, no basta que rece y frecuente los sacramentos, no basta que yo hable de Jesús a los demás. ¿Cómo están mis obras? ¿Cómo me estoy comportando en mi casa, en la calle? ¿A quién le estoy ayudando? Queridos hermanos, dice Santiago 2:14, si tu fe no tiene obras, tu fe está muerta. Por eso la dimensión caritativa de la fe es fundamental para hablar de una verdadera fe. Aquí tenemos las 4 dimensiones de la fe y que cada uno se examine. No podemos tener una fe deformada, no podemos tener una fe débil, no podemos tener una fe cobarde, no podemos tener una fe egoísta. Hay que cuidar la dimensión
doctrinal, la dimensión espiritual, la dimensión apostólica y la dimensión caritativa. Y entonces Jesús verá en nosotros la verdadera fe. Una fe que no vio en sus paisanos. Vamos a pedirle hoy a María Santísima, nuestra Madre, que nos ayude a todos nosotros a tener esa verdadera fe. Que María nos ayude a cuidar la dimensión doctrinal. Hay que leer el catecismo. Que María nos ayude a cuidar la dimensión espiritual. Hay que cuidar la oración diaria y los sacramentos y la escucha de la palabra. Que María nos ayude a cuidar la dimensión apostólica. Hay que hablar de Jesús a los demás y enseñar la doctrina de la Iglesia para combatir las ideologías. Y que la Virgen nos ayude a cuidar la dimensión caritativa. Hay que ser Cristo para los demás, practicando las obras de misericordia. Que así sea. Queridos hermanos, nos hemos fijado en lo último que dice el Evangelio de hoy. Jesús está en su pueblo, Nazaret, está en la sinagoga, está enseñando, sus paisanos no le aceptan. Jesús dice, nadie es profeta en su tierra. Y dice el Evangelio que ahí Jesús no hizo muchos milagros porque faltaba fe. Hay que examinarnos cómo está nuestra fe. Les he hablado de 4 desviaciones de la fe. La fe deformada, la fe débil, la fe cobarde, la fe egoísta. Por eso hay que cuidar las 4 dimensiones de la fe. La dimensión doctrinal. Todo católico debe tener su Biblia y su catecismo. Hay que estudiar el catecismo. A los niños se les enseña el catecismo. Hay que saber qué es lo que enseña la Iglesia. Con ignorancia religiosa no se puede tener una fe sólida. Hay personas que piensan que es lo mismo rezar en su casa que la Santa Misa. No es lo mismo. Por supuesto que tienes que rezar en tu casa. Dios está en todas partes. Pero la Santa Misa es lo máximo. La Eucaristía es lo máximo. Si no hay formación doctrinal, queridos hermanos, hay una fe deformada. Hay quienes piensan que está bien ir a brujos, ir a divinos, hacer el pago a la tierra. Eso es idolatría. Es pecado grave. Todo eso lo enseña la Iglesia en el catecismo. Pero no basta la dimensión doctrinal. ¿Cuál es la segunda dimensión? La dimensión espiritual. Porque si no cuidamos la dimensión espiritual, la fe está débil. Hay que rezar todos los días, confesarse, comulgar con frecuencia, escuchar la palabra de Dios. Cuando no cuidamos la dimensión espiritual, estamos buscando otros dioses. Dinero, sexo, poder, ideologías, etc. La tercera dimensión, ¿cuál es? Apostólica. La dimensión apostólica. De lo contrario, vas a tener una fe cobarde. Hasta ahora yo no he visto muchos católicos que suban a los micros a hablar de Dios. He visto evangélicos, he visto mormones, he visto testigos de Jehová. Hay que despertar, queridos hermanos. Tienes que hablar de Jesús a los demás. No estoy diciendo que ahora te vayas y te subas a las combis. Ahí en tu casa, en el trabajo, en la calle, con naturalidad. Hay que hablar de Jesús a los demás. La fe o es apostólica o es una fe cobarde. ¿Y la cuarta dimensión cuál es? Caritativa. La dimensión caritativa. Todo desemboca en la caridad. Tenemos que preocuparnos de los demás, sea quien sea. Las obras de misericordia expresan cómo está nuestra fe. Es la dimensión caritativa de la fe. Vamos a pedirle a la Virgen Santísima que nos ayude a tener una verdadera fe, que cuidemos la dimensión apostólica, que cuidemos la dimensión doctrinal, la dimensión espiritual y la dimensión caritativa de la fe. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.
Jesús, En ti confío. Jesús, En ti confío. Jesús, En ti confío. dulce corazón de María, Sed la salvación del alma mía. San José, Ruega por nosotros. Santa Faustina Kowalska, Ruega por nosotros.